Entre líneas de la antigua historia de Caín, nos encontramos no solo con un matrimonio con problemas, sino con un oscuro destino que impregnaba a su familia. Es una historia marcada por conflictos no resueltos, celos que se transformaron en tragedia, y una búsqueda incesante por aceptación y redención. El dolor de Caín resuena a través de las eras, revelando las profundidades del alma humana en busca de sentido y paz. Pero hay una luz que brilla incluso en las sombras más densas, una promesa de restauración, una posibilidad de transformación. Únete a nosotros mientras exploramos este viaje de esperanza y reconciliación. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. Al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén en plena armonía con el Creador. Pero el pecado entró en el mundo cuando ellos desobedecieron a Dios, comiendo del fruto prohibido. Como resultado, fueron expulsados del jardín, pero Dios no los abandonó completamente. Prometió que algún día un descendiente de la mujer traería la redención a la humanidad. Eva, llena de esperanza y fe en la promesa de Dios, dio a luz a su primer hijo y lo llamó Caín. Ella creía firmemente que podía ser el Salvador prometido, el que traería de vuelta la comunión perdida con Dios. Pero el destino de Caín sería trágico y muy diferente de lo que ella imaginaba. Caín creció junto a su hermano menor, Abel. Ambos trabajaron duro para ayudar a sus padres. Abel se convirtió en pastor de ovejas, cuidando de los rebaños con cariño y dedicación. Ya Caín se dedicó a la agricultura, cultivando la tierra para proveer alimento a la familia. La vida parecía seguir su curso, pero el corazón de Caín llevaba algo oscuro. Llegó el día en que ambos decidieron ofrecer sacrificios al Señor. Abel trajo lo mejor de su rebaño, una ofrenda de sangre, mientras que Caín trajo frutos de la tierra. Dios miró con favor el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. Este hecho hirió profundamente el orgullo de Caín, dejándolo amargado y lleno de celos. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, percibió el cambio en el corazón de Caín y habló con él. Dijo que, si hacía el bien, también sería aceptado. Pero le advirtió que si no cambiaba de actitud, el pecado estaría a la puerta, listo para dominarlo. Dios, en su misericordia, le dio a Caín la oportunidad de corregir su camino. Pero la amargura y la envidia hablaron más alto. Caín quedó profundamente herido y enfurecido por el rechazo. Sentía que su trabajo arduo no había sido valorado. Los celos y la amargura comenzaron a llenar su corazón, oscureciendo sus pensamientos. Dios, dándose cuenta de lo que estaba pasando dentro de Caín, habló con él. Le advirtió sobre el peligro del pecado que estaba al acecho, listo para dominarlo, pero también le ofreció la oportunidad de hacer el bien y ser aceptado. Desafortunadamente, Caín no escuchó la advertencia divina. Dejó que los celos y la ira crecieran en su corazón. En un momento de furia ciega, llamó a Abel al campo. Allí, lejos de los ojos de sus padres, Caín se lanzó sobre su hermano y lo mató. Abel, el justo, cayó muerto a manos de su propio hermano, marcando el primer asesinato en la historia de la humanidad. La tierra, que ya había sufrido con la maldición del pecado de Adán y Eva, ahora absorbía la sangre inocente de Abel. Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, confrontó a Caín. Después del trágico asesinato de Abel, la voz de Dios resonó por el campo ensangrentado. Caín, aún con las manos manchadas por la sangre de su hermano, intentó ocultar su culpa. Cuando Dios le preguntó dónde estaba Abel, Caín respondió evasivamente: no sé, soy el custodio de mi hermano. Pero Dios sabía la verdad. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, pidiendo justicia. Dios entonces confrontó a Caín, y la sentencia fue severa. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito desde la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrarás la tierra, no te dará más su fuerza, fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Con estas palabras, el destino de Caín fue sellado. La tierra, que antes producía frutos bajo el cuidado de Caín, ahora se negaría a darle su sustento. No importaba cuánto trabajara, el suelo no produciría lo necesario para vivir. Él sería un errante, un fugitivo sin hogar, condenado a vagar sin encontrar paz o descanso. Caín, sintiendo el peso de la maldición, clamó al Señor: es mayor mi maldad que la que pueda ser perdonada. He aquí que hoy me echas de la faz de la tierra,
y de tu faz me esconderé, y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y acontecerá que todo el que me hallare, me matará. Incluso en medio de su castigo, Dios mostró misericordia. Por lo tanto, cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Y el Señor puso una señal en Caín, para que nadie que le hallara le matase. La naturaleza de este signo sigue siendo un misterio, pero su función era clara, proteger a Caín de la venganza. Esta marca, cuya naturaleza exacta sigue siendo un misterio, tenía el claro propósito de garantizar que Caín no fuera asesinado como venganza por su terrible crimen contra Abel. Algunos especulan que era una marca visible, tal vez una marca física como un tatuaje o una cicatriz. Otros sugieren que era una marca espiritual, una manifestación tangible de la presencia divina que rodeaba a Caín con un aura de protección. Independientemente de su forma, la marca sirvió como una clara señal de que Dios aún ejercía su soberanía sobre la vida de Caín, a pesar del terrible pecado que había cometido. Era un recordatorio constante para todos los que encontraban a Caín, él estaba bajo la protección especial de Dios, y cualquier intento de hacerle daño tendría consecuencias severas. Con la marca sobre él, Caín partió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Noud, al este del Edén. Allí, lejos de la presencia directa de Dios, Caín comenzó a reconstruir su vida. Se casó y tuvo hijos, y fue el fundador de una ciudad, iniciando una sociedad que crecía a su alrededor. La marca de Caín, un símbolo de su condición de fugitivo y vagabundo, también fue un recordatorio constante de su culpa ante Dios y los hombres. Mientras tanto, la descendencia de Caín continuaba expandiéndose, marcada por la innovación y la cultura. Sus hijos y nietos desarrollaron habilidades en varias áreas, como crianza de ganado, agricultura, música y artesanía en metales. Aunque la línea de Caín fue afectada por la maldición y la separación de Dios, su descendencia contribuyó al progreso humano en la tierra. Los descendientes de Caín, comenzando con su hijo Enoc, continuaron expandiéndose y desarrollándose en la tierra de Noud, al este del Edén. Enoc, nombrado en honor a la ciudad que fundó su padre, fue uno de los primeros en liderar los esfuerzos de urbanización y desarrollo cultural entre los hijos de Caín. Bajo su dirección, la ciudad de Enoc comenzó a crecer y prosperar, convirtiéndose en un centro de comercio e innovación. Mientras que la línea de Caín era conocida por sus avances en las artes y tecnologías de la época, también estaba marcada por una persistente rebelión espiritual contra Dios. Lejos de la adoración y la obediencia que Dios buscaba en sus hijos, los descendientes de Caín seguían viviendo desafiando sus leyes y principios. Ellos siguieron sus propios caminos, buscando realizar sus deseos y aspiraciones sin considerar la voluntad de Dios. Enoc, por ejemplo, destacó no solo como un líder en la construcción de la ciudad, sino también como un símbolo de la creciente arrogancia e independencia del linaje de Caín. Mientras que sus logros eran notables a los ojos de los hombres, su corazón estaba lejos de Dios. Él y sus contemporáneos eligieron seguir un camino de autoconfianza y autosuficiencia, en vez de humildad y dependencia del Creador. Era una época de gran progreso humano, donde las artes y las ciencias florecían, y las ciudades crecían en tamaño y complejidad. Enoc y sus descendientes fueron pioneros en la agricultura, la música y el trabajo con metales, transformando el paisaje cultural y económico a su alrededor. Sin embargo, estos avances fueron acompañados por una creciente decadencia espiritual, a medida que la adoración a Dios daba lugar a la adoración de sí mismos y de sus propios hechos. Lamec, descendiente directo de Caín, personificó la creciente decadencia moral y espiritual en el linaje humano. Él se destacó no solo por su influencia como líder entre su pueblo, sino también por su arrogancia y desafío abierto contra Dios. En un acto de brutalidad y orgullo, Lamec se jactó de matar a un hombre, algo que él consideraba justificable como respuesta a una simple herida. La historia de Lamec, registrada en las Escrituras, muestra a un hombre que se había apartado completamente de los caminos de Dios. En su discurso a sus esposas, Ada y Zila, se exaltó, declarando que había matado a un hombre por una simple herida y a un joven por una simple lesión. Su justificación para estos actos violentos era su propio honor y dignidad, una clara desviación de los principios de justicia y misericordia que Dios estableció desde el principio. Al proclamar que merecía una venganza 7 veces mayor que Caín, Lamec reveló la profundidad de la corrupción moral y espiritual que había arraigado en el linaje de Caín. Mientras Lamec se destacaba en áreas como la organización de la ganadería, la innovación musical y la metalurgia, sus hechos eran ofuscados por su rebelión y desobediencia a Dios. La historia de Lamec sirve como una advertencia solemne sobre los peligros de la arrogancia, el orgullo y la indiferencia espiritual, características que siguen siendo una tentación para la humanidad hasta nuestros días. Así,
la narrativa de Lamec en el linaje de Caín no solo ilustra la degeneración moral de la humanidad después de la caída, sino que también pone de relieve la continua necesidad de buscar a Dios en humildad y sumisión. Mientras el linaje de Caín continuaba prosperando materialmente, su espiritualidad se deterioraba, un recordatorio doloroso de la importancia de elegir el camino de la rectitud y la obediencia a Dios en todas las áreas de la vida. Mientras el linaje de Caín seguía un camino de rebelión y decadencia moral, los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, escogieron un camino diferente. Desde el principio, los hijos de Sete buscaron invocar el nombre del Señor, reflejando un linaje marcado por la fe y la adoración. Su actitud arrogante y su falta de remordimiento indicaban una total indiferencia a los principios divinos de amor al prójimo y responsabilidad moral. Además de sus actos de violencia, Lamec también era conocido por sus contribuciones a la sociedad de su época. Fue un pionero en la poligamia, tomando para sí 2 esposas, Ada y Zila, cuyos nombres significaban placer y sombra, respectivamente. Este patrón de vida reflejaba una búsqueda incesante de satisfacción personal y placer sensual, en detrimento de la fidelidad y del compromiso que Dios pretendía para el matrimonio. 7, cuyo nombre significa compensación o sustitución, fue dado por Eva en reconocimiento al hecho de que Dios le dio otro hijo para ocupar el lugar de Abel, muerto por su hermano Caín. Este acto de confianza y esperanza marcó un cambio espiritual en la familia de Adán y Eva, donde la adoración a Dios y la obediencia a sus caminos fueron valoradas y transmitidas de generación en generación. Los descendientes de Set no solo buscaron vivir en rectitud ante Dios, sino que también se esforzaron por enseñar a sus hijos e hijas a temer al Señor y a seguir sus mandamientos. La práctica de invocar el nombre del Señor no era solo un ritual, sino una expresión sincera de fe y dependencia de Dios en sus vidas diarias. Este linaje de fe y adoración alcanzó su culminación con el nacimiento de Noé, el hijo de Lamec y descendiente de Set. Noé, cuyo nombre significa descanso o consuelo, fue elegido por Dios para una misión de proporciones épicas: construir un arca para salvar a su familia y a los animales de la tierra durante el diluvio global que Dios enviaría como juicio sobre la humanidad corrupta. La elección de Noé no fue arbitraria, fue una respuesta directa a su piedad y rectitud ante Dios. Noé encontró favor a los ojos del Señor a causa de su devoción y obediencia, destacando la importancia de la fe y de la vida según la voluntad divina. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. Después de los trágicos acontecimientos que rodearon a Caín y su descendencia, el linaje familiar siguió un camino de rebelión y pecado continuos. La historia de Caín, marcada por el asesinato, la maldición y el alejamiento de Dios, fue un preludio oscuro al destino de su linaje. Los descendientes de Caín, a pesar de sus logros en la urbanización y el desarrollo cultural, permanecieron alejados de los caminos de Dios. La ciudad construida por Caín, simbólicamente representando la autonomía humana y la búsqueda del poder y la gloria sin la bendición divina, reflejó la dirección que este linaje siguió. Con el paso de las generaciones, los descendientes de Caín se sumergieron cada vez más en la corrupción y la violencia. Las historias de Lamec, que se jactó de sus actos violentos y reclamó una venganza mayor que la de Caín, ilustran la decadencia moral que caracterizó ese linaje. Mientras tanto, del lado de Set, el linaje que eligió invocar el nombre del Señor y vivir según sus preceptos, una historia diferente estaba siendo escrita. Mientras los hijos de Set preservaban la fe y la adoración a Dios, los descendientes de Caín se hundían cada vez más en la depravación. El punto crítico de esa trayectoria fue el diluvio universal, un evento de proporciones catastróficas descrito detalladamente en Génesis. Dios, viendo la extensión del pecado y de la maldad de la humanidad en aquel tiempo, decidió purificar la tierra con un diluvio que destruyó toda la vida, excepto aquella preservada en el arca construida por Noé. El arca, un símbolo de salvación y protección divina, fue construida según las instrucciones específicas de Dios dadas a Noé. Dentro de ella, Noé y su familia, junto con representantes de todas las especies de animales, se salvaron de la destrucción inminente. Este evento trascendental no solo juzgó el pecado del mundo, sino que también proporcionó una oportunidad para un nuevo comienzo. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir toda la vida en la tierra por medio de un diluvio. El arco iris, que Dios puso en el cielo como signo de esta alianza, se convirtió en un recordatorio constante de la fidelidad de Dios a sus promesas. Al reflexionar sobre la trayectoria del linaje de Caín hasta el diluvio universal, nos enfrentamos a verdades profundas sobre la naturaleza humana,
el pecado y la justicia de Dios. Esta historia nos recuerda la importancia de elegir el camino de la fe y de la obediencia, contrastando con los resultados trágicos de la rebelión y de la autonomía desenfrenada. Así como Noé y su familia encontraron salvación en el arca durante el diluvio, también podemos encontrar seguridad y esperanza en Dios hoy. Él es nuestro refugio en tiempos de dificultad e incertidumbre. Si usted ha sido tocado por este mensaje y desea explorar más sobre las historias y lecciones de la Biblia, no deje de suscribirse a nuestro canal para recibir más contenidos inspiradores. Haz clic en el botón de inscripción a continuación, activa la campana y únete a nosotros en este viaje de descubrimiento espiritual y aprendizaje. Que la paz y la gracia de Dios estén con usted. Hasta el próximo vídeo.